¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia que hay detrás de uno de los discos, yo diría que más importantes del siglo XX, el Hunky Dory de David Bowie. Y es que es una historia tremenda, de reinvención, de puro genio y, ojo, de muchísima tensión. Antes que nada, es importante decir que este análisis se inspira en el fantástico trabajo del blog La Playlist del Yello. Les damos las gracias por su increíble labor de difusión. Y ahora sí, ¡empezamos! Esta frase de verdad lo resume todo. Es que es el cóctel perfecto que dio vida a este álbum, porque como vamos a ver, esto no fue un proceso tranquilo, ni mucho menos. Fue una auténtica carrera contrarreloj llena de drama. Venga, vamos a situarnos. Estamos en 1971. Y el David Bowie de entonces, pues no es la megaestrella que todos recordamos, ¿eh? Era un artista que estaba en una encrucijada, buscando su propia voz y sobre todo buscando un éxito que se le resistía, pero mucho, especialmente al otro lado del charco, en América. Ya tenía 3 discos en la calle, 3, pero la verdad es que ninguno había terminado de funcionar como se esperaba. Su nueva discográfica, la RCA, le había fichado, sí, pero con una condición que era cristalina, necesitaba un éxito, pero ya. La presión que tenía encima era, brutal. Y claro, con esa presión, la estrategia para conseguirlo fue radical. Para llamar la atención de la prensa de Estados Unidos, a su manager se le ocurrió una campaña de choque, que Bowie se vistiera de mujer en las ruedas de prensa. El objetivo estaba claro, que se hablara de él, costase lo que costase. Pero cuidado, el verdadero cambio no era solo de imagen. Quien piense eso se equivoca. Musicalmente, Bowie estaba a punto de dar un giro de 180 grados, dejando atrás todo lo que había explorado en su disco anterior. Es que el contraste es asombroso. Paso del rock duro, oscuro, casi heavy de The Man Who Sold the World, a un sonido luminoso, lleno de melodías, y con el piano como protagonista absoluto. Un cambio radical que, la verdad, al principio desconcertó a muchísima gente, pero que fue el que puso los cimientos de todo lo que vendría después. Y este cambio se notó muchísimo en las letras. La prensa especializada, como la revista Rolling Stone, se dio cuenta enseguida. Destacaban que, por fin, se le entendía. Había dejado atrás esas letras súper enrevesadas para contar historias de una forma mucho más clara, mucho más directa. Y este nuevo estilo se alimentó de una mezcla de influencias que es fascinante. En las canciones encontramos de todo, guiños al pop art, a la filosofía de Nietzsche, al ocultismo de Aleister Crowley y, por supuesto, homenajes a sus grandes héroes musicales. Pero claro, crear una obra maestra de este calibre no fue un camino de rosas, para nada. El estudio de grabación se convirtió en un verdadero campo de batalla de egos, de viejas rencillas y de nuevas alianzas que al final fueron las que definieron el sonido del disco. Para grabar, Bowie volvió a llamar a la banda que muy pronto se convertiría en los legendarios The Spiders from Mars. El pequeño problema es que las cosas entre ellos no habían acabado del todo bien la última vez, y eso, claro, añadía una capa extra de tensión al ambiente. Así que la gran pregunta era, ¿serían capaces de volver a trabajar juntos? Y por si fuera poco, Bowie tenía un as guardado en la manga, un músico de fuera que iba a ponerlo todo patas arriba. Y ese músico no era otro que Rick Wakeman, el teclista de Yes, una auténtica bestia del sonido, como lo llegaron a describir. Su fichaje fue crucial, porque todo el nuevo sonido de Bowie dependía por completo del piano, necesitaba al mejor. Pero ojo, fichar a Wakeman no fue solo una decisión artística, fue también una pequeña mojada de oreja para su guitarrista Mick Ronson, que había dejado la banda tirada meses antes. Era una forma sutil de decirle, mira, que no eres imprescindible. Y esa tensión, esa pullita, al final alimentó la creatividad en el estudio. Y de toda esa mezcla de genialidad, de conflicto, de egos, surgieron algunas de las canciones más icónicas de la historia del pop. Vamos a repasar algunas, que merece la pena. El disco arranca con Changes, y es que esto no es solo una canción, es una declaración de principios en toda regla. Es Bowie diciéndole al mundo entero que lo único constante en su carrera iba a ser el cambio. Es, sin duda, el manifiesto perfecto. Y justo después, Life on Mars. Poca gente sabe esto, pero empezó como una especie de parodia del My Way de Frank Sinatra. Pero lo más alucinante es que esa interpretación vocal, monumental, una de las mejores de su vida, se grabó en una sola toma. Es que es de genio. El álbum también tiene un lado súper tierno. Cooks, por ejemplo, es una canción adorable que Bowie escribió como una carta de bienvenida para su hijo Duncan, que acababa de nacer. Básicamente le dice, mira, somos un poco raritos, pero te vamos a querer un montón. Y además, el disco está lleno de homenajes a sus ídolos. Hay canciones dedicadas a Bob Dylan, otra para el mismísimo Andy Warhol y Queen Beach, que es un tributo clarísimo al sonido de Lou Reed y de The Velvet Underground.
Claro, con un material tan bueno uno pensaría que el éxito fue inmediato, ¿verdad? Pues no. La historia de Hunky Dory es mucho más interesante que eso. Fijaos en esta trayectoria tan curiosa. El álbum sale en diciembre del 71 y pasa, bueno, sin pena ni gloria, con un éxito muy discreto. Y no fue hasta que Bowie reventó las listas 6 meses después con su siguiente disco, Ziggy Stardust, que de repente todo el mundo, la crítica y el público, miraron hacia atrás y dijeron: ¡ostras! ¡Pero qué joya nos habíamos perdido! Por todo esto se dice que Hunky Dory es el álbum bisagra de su carrera. Es justo eso, un punto de inflexión, el momento exacto en el que David Jones se transforma ya para siempre en David Bowie y sienta las bases de todo lo que estaba por venir. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar un poco. ¿Habría nacido el mito de Bowie tal y como lo conocemos sin toda esa presión, sin esos celos en el estudio, sin esa necesidad desesperada por triunfar? Quizás fue precisamente ese caos el ingrediente secreto. Si esta historia ha despertado la curiosidad, hay muchísimas más por descubrir en el lugar que lo inspiró todo, el blog, la playlist del Yello. De nuevo, nuestro agradecimiento por su fantástico trabajo. ¡Hasta la próxima!